Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compu Buenui. Le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este miércoles 5 de junio, la edición que corresponde a las 19 horas, aquí por el canal 2 de aire, canal 10 de ABC Videocable. Se formalizó el llamado a elecciones municipales para el 1 de septiembre. El intendente Gustavo Genuso firmó la resolución de la convocatoria a elecciones municipales para elegir a las autoridades el día 1 de septiembre de este año. A partir de esta disposición, la Junta Electoral Municipal ya está trabajando en el cronograma electoral. Los integrantes de la Junta Electoral informaron que a partir de este martes 4 está abierta la inscripción en el registro electoral correspondiente para que cada ciudadano extranjero pueda votar. El plazo vence el día lunes 8 de julio. Nosotros esperamos la resolución del intendente para lanzar las elecciones 2019 municipales, y esa resolución del intendente llegó el día 31 a las 2 de la tarde y tiene como número 1842-I 2019. Y a partir de ahí la Junta Electoral empieza a realizar y a programar el programa electoral, el cronograma electoral, ¿no? Y bueno, ahí empieza nuestra función, con todas las fechas para venir, todo lo que se viene en la organización para la elección 2019. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Ya se oficializó, Entendemos que son 4 meses, ¿no? De intenso trabajo. Sí, como decía María, las elecciones son el 1 de septiembre, así que desde este momento empiezan los plazos y el cronograma que se van detallando, y a partir de ahí es un trabajo intenso junto con acá las chicas que trabajan en la oficina, realmente una tarea bastante movida. Bueno, además de la resolución, ¿qué otras cosas ya han comenzado a trabajar desde la Junta Electoral? Bueno, realmente nosotros asumimos el 3 de mayo, esa semana, y fue muy intenso porque comenzamos con unas elecciones en el barrio Parque Alem, con unas asambleas en distintas juntas vecinales, que ya llevamos más de 12 de lo que fue durante mayo, así que fue realmente intenso la tarea durante el primer mes de comienzo, pero bueno, ahora ya abocados a lo que es este cronograma electoral, que tiene plazos, tiene vencimientos, tiene la presentación de los candidatos, ahora ya salió la difusión para el empadronamiento de los extranjeros, así que bueno, todo el cronograma empieza a correr a partir de este momento. Muy bien. Acerca de justamente la convocatoria de extranjeros a empadronarse, ¿qué otra información nos pueden brindar? ¿Cuáles son los requisitos? La presentación es voluntaria, la difusión se va a hacer hasta el día sábado, hasta el día domingo, y tienen tiempo hasta el 8 de julio para manifestar y empadronarse voluntariamente. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la persona que quiera, digamos, justamente empadronarse para participar en las elecciones? El extranjero que necesita empadronarse es voluntario, como dijo Diego. Tiene que venir acá a la Junta Electoral en Moreno y Ruiz Moreno de 8 a 13 horas con el DNI, y se le hace el empadronamiento automático. Ya existe un padrón, desde el 2015 existe un padrón definitivo de extranjeros, entonces se va incorporando las nuevas personas que tengan voluntad de incorporarse a ese padrón. Bueno, cualquier información tienen que remitirse aquí, ¿no? Al edificio donde funciona la Junta Electoral Municipal. Sí, acá en Ruiz Moreno y Moreno, Bárbara y Eugenia van a estar atendiendo a todas las personas que vengan de 8 a 13. Entonces, en esta primera etapa se están abocando a empadronar extranjeros, ¿no? Exactamente. Es la primera parte del cronograma. Después viene todo el resto, y ahí sí veremos cuántos partidos son los interesados en presentarse en esta elección. Bueno, vemos que mucho trabajo, ¿no? Cumplir con todo el cronograma para llegar a tiempo y en condiciones para el 1 de septiembre. Sí, es una gran tarea, una gran responsabilidad, y estamos haciendo todo día a día para que se haga una elección muy organizada y muy ordenada y con alta participación de la sociedad.
Bueno, nos recuerdan los requisitos para extranjeros que quieran empadronarse y participar de las elecciones. Bien. Los requisitos para los extranjeros es presentarse con el DNI acá en la Junta Electoral, solamente con el DNI, tienen que tener 2 años de residencia en la ciudad y bueno, acá se los va a incorporar al padrón. Esa es la primera parte, así que bueno, los esperamos a todos, esperemos que sean muchos más, ¿no? Ya existe el padrón, como dije anteriormente. Pasamos a más información. El próximo sábado 8 de junio se desarrollará el segundo encuentro de las Juntas Practi ESI en Bariloche. Las actividades serán en la Universidad Nacional del Comahue de Quintral 1250 a partir de las 9:30 horas bajo la consigna "La plena implementación del ESI necesita de todos". Las instituciones y organizaciones convocantes informaron que la invitación a la jornada está orientada a las familias, docentes, estudiantes, trabajadores de la salud y la comunidad en general para debatir sobre la plena implementación de la educación sexual integral en las comunidades educativas en todos sus niveles. Estamos hoy también para convocarlos y convocarlas para este segundo encuentro de la Practi ESI que se va a dar este 8 de junio a las 9:30. Esta vez va a ser en la Universidad Nacional del Comahue, en la calle Quintral 1250, y está destinado, como el primer encuentro, para todos y todas las docentes, familias y estudiantes, y en general para la comunidad, o sea, el que quiera participar puede hacerlo. Para inscribirse pueden hacerlo ese mismo día en la Universidad del Comahue o pueden hacerlo a través del Facebook del Hospital Zonal, que hay un link y a través del link pueden acceder a la inscripción, o pueden hacerlo a través del Facebook del MENA Bariloche. ¿Sí? Lo buscan como MENA Bariloche y también hay un link y ahí pueden inscribirse. Este encuentro entonces se va a dar este sábado y va a participar en este encuentro Claudio Bio. Y lo que tiene diferente este encuentro, que lo vamos a hacer todo a través del juego, vamos a trabajar los 3 ejes de la ESI a través del juego. Los que fueron al primer encuentro, bueno, saben que estuvimos trabajando el eje de afectividad, cuerpo y salud y diversidad y género. Se van a respetar estos 3 ejes, pero lo vamos a hacer todo a través del juego y con la participación de Claudio Bio, que nos va a dar una charla al respecto. ¿Cómo se va a incorporar el factor lúdico en las charlas? ¿Cómo se va a aplicar esto? Bueno, o sea, cada eje lo va a aplicar de forma diferente, algunos a través de juegos tradicionales con modificaciones para incorporar conceptos, para trabajar mitos, para trabajar vivencias, sensaciones, y siempre a través de lo que nos pasa, cómo lo vivimos. Nosotros lo que buscamos en estos encuentros es como un intercambio, nunca es una bajada de línea de información, sino que trabajar lo que nos pasa en el cotidiano, en las casas, en la familia, en la escuela, en la calle, con situaciones que tienen que ver con nuestra sexualidad y cómo podemos hacer prevención y dar información sobre el tema. ¿Esta multiplicación del mensaje ha permitido romper algunos limitantes que las comunidades educativas, por formación cultural o por otros elementos, a veces se imponen a la educación formal dentro del Estado, por ejemplo? A ver, pero ¿cómo que...? Muchas veces se trata de que esto ingrese en los colegios, sí. Y muchas veces se encuentra esto la resistencia de o las comunidades educativas o los mismos programas establecidos por el Estado a la hora educativa. ¿Han logrado avanzar en este sentido? Bueno, hay muchas escuelas que ya lo tienen implementado como una materia más, y la idea es que se trabaje transversalmente, o sea que no solo sea algo de un día, sino que se pueda tomar la ESI como un cotidiano, o sea, los emergentes van a surgir en el día a día. Yo creo que se está trabajando mucho y además el objetivo también de estos encuentros es generar redes entre educación y salud y, por supuesto, llegar más a cada escuela y a cada casa y a cada familia. La verdad es que no te puedo decir si se está implementando en todas las escuelas de Bariloche, pero ese es nuestro objetivo. ¿Qué pasa con los padres que también se oponen a las prácticas de ESI en las escuelas? Bueno, nosotros siempre estamos tratando en pos de que eso no sea una limitante.
que se implemente la ley y que se trabaje en todas las escuelas. Por eso la convocatoria también es para estudiantes, para padres, para familias, tíos, abuelos, el que quiera participar, la comunidad en general, para perder un poco el miedo a que se sobreinforme sobre educación sexual integral, que no es el objetivo, no es sobreinformar, sino acompañar el crecimiento del niño o la niña e ir trabajando sobre los emergentes y también sobre la prevención, ¿sí? Si nosotros trabajamos algunos temas cuando llega la adolescencia, estamos llegando tarde a un montón de situaciones, ¿sí? La educación sexual es mucho más que hablar de métodos anticonceptivos y prevención de infecciones, es mucho más que la identidad de género, es mucho más que hablar de orientación sexual, también hablamos de prevención de abuso, y eso hay que hablarlo en la primera infancia, si no estamos llegando tarde, ¿no? Hablar del cuidado del cuerpo, hablar de situaciones que se generan ya desde el jardín de infantes, ¿sí? Cómo podemos prevenir y cómo podemos no asustarnos ante situaciones que son naturales o normales según las distintas etapas de ese niño o niña. Recomendaciones del Parque Nacional Nahuel Huapi en el Día Mundial del Medio Ambiente. Este miércoles 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. La fecha oficial se estableció tras una iniciativa de la Asamblea General de la ONU para que se tome conciencia de que la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Larisa Beletsky, del área de educación ambiental de Parques Nacionales Nahuel Huapi, se refirió a esta fecha significativa para la protección de la naturaleza. Vivimos en un parque nacional, somos parte de la naturaleza, así lo remarcó Beletsky, y también brindó recomendaciones para cuidar los lugares naturales. Para contar un poquito de historia, ¿no? En el año 1972 las Naciones Unidas dijeron que había que empezar a debatir a nivel mundial y empezar a tomar decisiones políticas y generar conciencia sobre el tema del medio ambiente. Entonces, en el año 1972 se pone como fecha el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y a partir de ese año, todos los 5 de junio, en diferentes partes del mundo se encuentran referentes políticos para tratar temas ambientales a nivel global. Por ejemplo, el calentamiento global, el tema de la contaminación del aire, de los océanos. Este año la consigna tiene que ver con la contaminación del aire y el gran encuentro mundial se hace en China. Entonces, a nivel general y a nivel mundial, ¿qué políticas se pueden tomar para cuidar el medio ambiente y disminuir, ya sea, como les contaba recién esto, la contaminación del aire, la contaminación de los océanos, el tema de los residuos? Pero, ¿qué pasa a nivel local, en cada lugar, no? Más micro, porque si no parece que es todo muy grande, y uno, ¿qué puede hacer en relación a eso? Hay un montón de cosas que podemos hacer que tienen que ver con cómo cuidamos el lugar donde vivimos, ¿no? Cómo nos vinculamos con el lugar donde vivimos. Nosotros aquí en Bariloche vivimos rodeados de un parque nacional que tiene grandes municipios adentro, que tiene comunidades, que tiene pueblos originarios, que tiene pobladores, propiedades privadas y cientos y miles de visitantes que llegan a lo largo del año. Y nosotros los que vivimos aquí, ¿no? Y que por ahí nos vamos al Gutiérrez a tomar un mate y estamos en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Pero trascendiendo esas fronteras que tenemos, cómo nos comportamos, cómo nos vinculamos con el ambiente, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que ver con eso, con entender a nivel global qué es lo que está pasando en el mundo, qué decisiones realmente se toman, porque hay grandes impactos que la generan las industrias, la agricultura, a nivel global, ¿no? ¿Y qué cosas podemos hacer nosotros? Bueno, ¿qué podemos hacer con los residuos? ¿De qué manera podemos, digamos, evitar la contaminación del aire a través de nuestros vehículos? ¿Qué podemos hacer con el tema del agua? ¿Cómo podemos reducir el consumo del agua, cuidarla? Bueno, son todas cosas que se ponen en este día en debate. Hay instituciones que hacen encuentros o que generan actividades en relación a esto, y desde el Parque Nacional es resaltar esto. Vivimos en un parque nacional,
somos parte de la naturaleza y reflexionar en relación a eso, ¿no? Para contarle un poco a la gente, nosotros ahora tenemos el nuevo plan de gestión del Parque Nacional Nahuel Huapi que define valores de conservación que tienen que ver con las altas cuencas, que tienen que ver con las especies de flora y fauna, con los aspectos culturales, el patrimonio tangible, intangible, es tan abarcativo y en relación a eso hay un montón de aspectos a tener en cuenta que tienen que ver con el comportamiento del visitante, por ejemplo, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Qué hablamos nosotros? El tema de la basura, que es un grave problema que hay en el Parque Nacional y en los municipios. ¿Cómo quedan las playas después de la temporada de verano? Es impresionante la cantidad de basura. Y tenemos una campaña que se llama Hacete cargo de tus residuos o me hago cargo de mis residuos. ¿Qué es esto? Es al lugar al que vamos volver con nuestros residuos. Esto es tan simple, y cuando uno va a recorrer, el otro día fuimos a recorrer, nos fuimos hasta el Manso, veíamos las bolsas de basura a lo largo de los carteles y es una pequeña acción con la cual nosotros podemos contribuir con el cuidado del ambiente. Después hay un montón de aspectos a tener en cuenta que tienen que ver con el trabajo con las instituciones, con lo que ocurre con los cuerpos de agua, lo que ocurre con la deforestación, con las especies exóticas e invasoras, cómo se trabaja con eso, pero bueno, apelar a la acción de nuestro vínculo inmediato con ese entorno natural en el que vivimos, con los lugares que visitamos y volver con nuestros residuos, es lo mínimo que les puedo decir como para cada uno decir, yo aporto en esto, ¿no? Yo creo que estas fechas, estos días, como el 22 de abril, Día de la Tierra, o el 1 de agosto, que es el Día de la Pachamama, que es una fecha hermosa también, es como que ayudan a esto, ¿no? A frenar un poco y pensar que en realidad lo lindo sería que todos los días pensemos, porque nosotros, los que vivimos acá en Bariloche, somos tan afortunados del lugar donde vivimos, es tan maravilloso, tenemos agua, tenemos montañas, tenemos especies de flora y fauna, las cachañas que ahora bajan y nos visitan es tan fantástico el lugar donde vivimos y es tan simple vincularnos y aprender a vincularnos de dónde venimos, ¿no? Ahí pasaban las palabras de Larisa Beletsky de Educación Ambiental del Parque Nacional Nahuel Huapi. Bariloche convoca turistas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Con fuerte apoyo estatal, el ente mixto de promoción turística de Bariloche, el EMPROTUR, posiciona a Bariloche como destino de invierno mediante campañas de última generación en los países de Latinoamérica. Este año la campaña se desarrollará bajo el lema Invierno con Todos y se lanzará en mercados como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Bueno, la verdad estamos con campañas de lo que nosotros llamamos Invierno con Todo, ese es el concepto de la campaña de este año, desde ya el 15 de marzo en mercados como Brasil y a partir de los primeros días de abril en lo que hace a mercado Argentina, Uruguay y parte de Chile, que si bien no es el mercado que más nos moviliza en el caso del invierno, siempre es importante y es positivo estar promocionando ahí la marca Bariloche, siempre encuadrado con la provincia de Río Negro, que de alguna manera actuamos muy en equipo y muy en forma conjunta desde las marcas promocionando nuestra provincia y obviamente el destino Bariloche. La realidad es, el trabajo permanente es justamente esto, desestacionalizar lo máximo posible por una cuestión económica, de derrame económico para toda la comunidad. Siempre, por el momento, el verano y el invierno son las temporadas, lógicamente, que nos mueven la aguja en forma de volumen importante, pero venimos trabajando muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con los eventos, como contenido, o sea, no solamente hoy por hoy como destino para atraer y seducir turistas, no solamente alcanza a veces con un lindo paisaje increíble que realmente agradecemos todos los días de tener, sino que tenemos que ir generando eventos y contenido permanentemente relevante para nuestros turistas, como para que sea un destino atractivo durante todo el año. En ese sentido trabajamos muy fuertemente público-privado, todo lo que tiene que ver con Bariloche y también obviamente desde el Ministerio de Turismo de Provincia de Río Negro para llegar a un norte y a un fin común que realmente aproveche la ciudad. Y Bariloche es un paraíso, la verdad que yo creo que Bariloche es una de las
las ciudades más lindas que tiene esta Argentina. Siempre hay razones para venir a Bariloche durante todo el año. O sea, como todo el planeta tiene 4 estaciones, pero esta ciudad tiene 4 estaciones muy marcadas, muy distintas, muy lindas, cada una con sus particularidades, obviamente, y que obviamente hace que sea un lugar que no solamente sea interesante para venir todo el año, sino que necesitas volver para redescubrir un montón de alternativas o de propuestas que tiene la ciudad que en un solo viaje son imposibles de descubrir. Momento de irnos a la primera pausa aquí en el informativo y regresamos con más información. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano, con más información para compartir con ustedes. Este martes, la ULCRA Bariloche brindó una conferencia de prensa donde el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la República Argentina, Matías Cremonte, cuestionó el fallo judicial que impone una preocupante restricción a los manifestantes o a las manifestaciones de los trabajadores. En ese marco, los dirigentes locales de la ULCRA Bariloche plantearon que están pidiendo a los empresarios a reunirse a una mesa paritaria patagónica y ahora se están negando a sentarse a discutir lo que establece el Convenio Nacional de las particularidades regionales, así lo denunció Ovidio Zúñiga. En la discusión de la paritaria regional patagónica, estamos diciendo que todos los trabajadores de la región patagónica tienen que cobrar 28% de zona fría como Bariloche. Que todos los lugares turísticos, como los centros de esquí, tienen que tener una particularidad de tener por lo menos un 35% de zona fría. Que el aumento en las regiones donde está, el caso Cerro Catedral, o el caso Cerro Castor, o el caso acá el Cerro Bayo o Chapelco,
cobren un 35% de zona fría y que el aumento de salarios básicos, por ser solamente temporada de 90 días y son programados, lo cobren todos a partir del 1 de julio de cada año. Nivelemos para arriba. Y esto le pedimos a los empresarios de Bariloche. Porque estamos por bajo la línea de pobreza y quieren sumirnos aún más abajo, no negociando que el resto de los empresarios de la Patagonia superen los niveles que tenemos nosotros. Entonces, agradecemos mucho la presencia del presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y Abogadas de la Nación, porque le ha dado claridad. Le ha dado claridad. Y él lo acaba de decir hace unos minutos atrás. Si es necesario a los tribunales internacionales o a la Corte Suprema, seguramente vamos a tener el acompañamiento de un sector de esta característica. Pero acá hay unos responsables. Son los empresarios hoteleros gastronómicos de Bariloche. Y hay quienes por omisión, como la Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia y el propio gobernador, nos decían tienen razón pero no protesten. Si tenemos razón, díganlo y hagan algo para que esto lo superemos. Ustedes son testigos de que arrancamos nuestra gestión, siempre apostamos y pedimos el diálogo. No en vano cuando la Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia nos convoca a la mesa tripartita, los que estuvimos siempre sentados fuimos nosotros y los que se alejaron fueron los empresarios. Entonces, el mismo que presenta la cautelar, que el presidente de las cámaras empresarias, hace pocos días decía que, bueno, ahora estábamos sentados en el ámbito donde debíamos resolver todos estos problemas, pero resulta que se olvidó decirle a su representado o a los paritarios que mandaban ellos que el momento de dialogar era ahí, porque ellos hicieron caso omiso y no quisieron dialogar para nada por nosotros, por eso se tira el conflicto. Entonces, de no haber un diálogo, nunca fuimos responsables de los trabajadores, siempre fue la parte empresaria que le esquivó a los trabajadores o pretendía hacer creer esto que mencionaba el compañero Ovidio recién, que firmada la paritaria nacional nada más se podía modificar. Y siempre lo sostuvimos, por eso nuevamente agradecer iba a decir el respaldo, no, pero la lectura de los derechos y lo bien expresado que está por el doctor. Entonces la claridad que algunos no tenían, hoy queda de manifiesto. No hay un límite para hacer la huelga hasta donde llega. El trabajador es la única forma de expresarse su descontento, es manifestarse. Y la verdad que esta Cámara nos quería, ratificando el payo, nos quiere sacar de todo reclamo. Entonces la verdad que si ellos nunca apostaron al diálogo, no sé qué haremos nosotros. Seguiremos, como yo le dije el otro día en la paritaria, un año más con protesta, pero lo único responsable acá van a ser el sector empresario, que no se viene a sentarse con los trabajadores. A 8 años de la erupción del volcán Puyehue, ¿qué debemos saber? La caída de cenizas registradas el 4 de junio del año 2011 afectó en gran medida a Bariloche, Villa La Angostura y toda la línea sur. El 4 de junio del 2011 permanecerá en la memoria de todos los barilochenses cuando entró en erupción el volcán Puyehue. A 8 años de ocurrido este fenómeno natural, hablamos con Gustavo Villarrosa, vulcanólogo, docente del CRUB e investigador del CONICET. Él nos aconsejó tomar conciencia de que vivimos en una zona de volcanes y brindó recomendaciones para cuando suceden estos acontecimientos en la naturaleza. A mí me parece importante estas cosas para ayudarnos a pensar y a mantener en la memoria colectiva que vivimos en una zona geológicamente activa, donde los volcanes son parte de la naturaleza que nos toca compartir y que tenemos que tomarlo como parte del ambiente ese que tanto queremos y que tanto nos gusta. Son actores principales en esta zona y bueno, lamentablemente de vez en cuando hacen cosas que nos molestan un poco, pero más allá de quejarnos y lamentarnos, lo mejor que podemos hacer es tratar de adaptarnos y aprender a convivir con ellos. Así que a mí me gustaría que en estos momentos, digamos, de paz, momentos de calma, de tranquilidad, podamos reflexionar un poco sobre qué tenemos que ajustar nosotros de nuestra vida, de nuestro estilo de vida, como para poder convivir mejor con ellos. Digamos, recordar que están, recordar que en algún momento
vamos a tener alguna otra erupción de algún otro de los volcanes, podrá ser Caulle, podrá ser algún otro, y que tenemos que estar preparados y que tenemos que estar, digamos, con una predisposición positiva como para convivir con esto de la mejor manera posible, minimizando los daños que nos producen y adecuando nuestras reacciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿de qué manera puede ser? Mira, hay una cantidad de medidas y de cosas que podemos hacer, y eso depende un poco, digamos, si lo miramos desde la vida cotidiana de cada uno de nosotros o desde las actividades productivas. Cada actividad productiva tiene sus características particulares y será afectada en mayor o menor grado por una erupción volcánica, e incluso desde lo que tiene que ver con, por ejemplo, potabilización de aguas. ¿Cómo afecta la caída de cenizas en una planta potabilizadora de aguas? Tenemos que saber cómo puede afectarnos, puede afectar las bombas, o sea, los sistemas de bombeo, qué previsiones tenemos que tener para que nos afecte lo menos posible. Estar preparados, tener protocolos para saber qué tenemos que hacer. Eso lo hará cada autoridad en particular. Nosotros trabajamos bastante con las autoridades como para ayudarlos con información para que ellos definan sus mejores planes de gestión. Y también tenemos que hacerlo, como te decía al principio, como ciudadanos, también saber más o menos qué tenemos que hacer. Entonces, frente a una erupción volcánica, saber que tratemos de usar lo menos posible el auto. Durante la caída de cenizas, quedarnos, si es posible, en casa. Si tenemos que salir y estar mucho tiempo afuera, conviene usar un barbijo. La gente que trabaja en el exterior y que no puede dejar de hacerlo, conviene que esté protegida. No entrar en pánico. No es probable en absoluto que haya que, por ejemplo, evacuar. Esas versiones que circulan y que a veces nos asustan, salir corriendo al supermercado a comprar víveres y eso, olvidémoslo, o agua. Sí conviene tener la previsión en el momento de ver, bueno, a ver, si yo no tengo tanque de agua y digamos, mi junta vecinal, por ejemplo, tiene bombeo del lago y no ha previsto una manera de que la ceniza no lo afecte, bueno, a ver, puede ser que en los próximos días tenga algún problema de provisión de agua, pero no me voy a quedar sin agua para tomar, ¿se entiende? A lo sumo, durante los primeros días, racionemos un poquito el agua, no usemos para lavar el auto, por ejemplo, pero son cosas muy sencillas y que nos ayudan con medidas simples a sobrellevar un momento que puede ser más o menos difícil de una manera más pasable. Vamos a continuar escuchando las palabras de Gustavo Villarrosa, vulcanólogo, docente del CRU. También él es investigador del CONICET. Así conocemos un poco más el análisis y el aporte desde la ciencia sobre estos fenómenos naturales. A ver, entramos al tema de volcanes porque veníamos trabajando en algo que yo te comentaba fuera del aire, que es un poco estudiar los sedimentos de los lagos, porque ahí queda registrado toda la historia del pasado geológico de los últimos 10-15 mil años. Uno la puede leer en los sedimentos de los lagos. Una de las cosas que se ve con mucha claridad cuando miramos sedimentos lacustres son cenizas volcánicas. Hay capas de cenizas volcánicas, cada una de esas representa una erupción que ocurrió en el pasado de alguno de los volcanes de la zona. Entonces, mirando eso, nosotros podemos saber más o menos cada cuánto hubieron erupciones en el pasado, de qué volcanes fueron, qué importancia tuvieron, si afectó más o menos, y en distintos lagos de la zona ir reconstruyendo esa serie de zonas de influencia de cada volcán y cantidad de erupciones que hubieron. Y a partir de esto, digamos, ¿para qué nos sirve saber eso? Bueno, porque mirando para adelante, si conocemos cómo se comporta un volcán, qué personalidad tiene, más o menos cada cuánto hace erupción y qué tipo de erupciones hace, podemos saber qué esperar y cómo prepararnos, ¿no es cierto? Que esa es básicamente la idea, que lo que hacemos sirva para que la sociedad lo capitalice. Y la otra línea de investigación importante, que tenemos varios becarios en el grupo trabajando en esto, es estudiar puntualmente de estas últimas erupciones cuáles fueron los efectos sobre la gente que vive en las ciudades, la gente que vive en el campo, la gente que vive dentro de parques nacionales, tanto principalmente sobre la sociedad, pero también sobre el ambiente.
Y estudiando estos impactos y cómo en distintos lugares afectó de distinta manera, estamos tratando de aprender a predecir esos impactos y aprender a, a informar a las autoridades sobre cuán vulnerable es una ciudad o un determinado ambiente periurbano o en el campo frente a una erupción volcánica y cómo hacer para minimizar esa vulnerabilidad. O sea, qué cosas podemos ir haciendo mientras no hay erupciones para que cuando ocurran nos afecten lo menos posible. Bueno, uno recuerda también, no sé si acá en Bariloche, pero en la zona de Villa Langostura hace un tiempo atrás uno encontraba y todavía se encuentra arena volcánica justamente que remite a una erupción anterior. Sí, claramente. Uno puede ver con claridad en la zona de Villa Langostura la erupción de Calbuco de 2015, que también cayó algo de ceniza, la de Cordón Caulle de 2011, la de Cordón Caulle de 1960 está todavía ahí muy fresquita, uno mete una palita en cualquier lado y aparece, y más viejas, más antiguas, tanto del Caulle como del Puyehue como de otros volcanes, también están ahí. El registro geológico es como un libro que no tiene letras, entonces uno lo que tiene que hacer es aprender a leerlo, eso es lo que tratamos de hacer desde la geología, y poder traducir eso en información que nos sea útil, ¿no? En definitiva, lo que queremos hacer desde nuestro instituto y nuestra universidad es que la información que nosotros podemos obtener desde la ciencia la podemos traducir en cosas útiles para la sociedad. Hay erupciones que, por ejemplo, como la del Cordón Caulle, tienen un impacto más o menos grande. Hubieron erupciones más importantes en el pasado que incluso la del Caulle. Y hay otras que son las más frecuentes que prácticamente no tienen mucho impacto y depende mucho de la zona. Entonces, mira, un ejemplo bastante claro es la erupción de Calbuco de 2015. Si vos estabas en Junín de los Andes, donde cayó bastante cantidad de una ceniza muy fina, y estás en un ambiente más o menos árido, donde no hay mucha vegetación y el viento te la remueve todo el tiempo, la pasaste mal. Si estabas en Villa Langostura, que cayó un tercio de lo que cayó en Junín de los Andes, o estabas en Bariloche, que casi no cayó nada, a vos la erupción te pasó desapercibida. Entonces, en realidad, más que cada cuánto hay una erupción, que es algunas décadas, te diría en promedio, cada 2 o 3 décadas tenés seguro una erupción que cae acá, en cualquier lado de la Patagonia Norte, más o menos. Pero más importante que ese detalle sería ver cuáles son las que verdaderamente producen impacto y por qué, ¿no? Un poco esto que te decía, fíjate, en la erupción de Calbuco, con 2,5 centímetros de ceniza fina en Junín de los Andes, tuviste un impacto bastante importante, parecida al que produjo el Caulle en Villa Langostura, con 15 centímetros de ceniza. Nos vamos a Angulumapu. La comunidad Chaura recupera su territorio. La Los Mapuche Chaura está siendo afectado por un proyecto inmobiliario de un particular extranjero que pretende construir viviendas cerca del Guillatúhue, del espacio ceremonial. Comunidades mapuche de diversos territorios se reunieron para definir acciones para la defensa y recuperación de este espacio territorial. Compartimos el informe que nos envió Alquimun Cine y Comunicación Mapuche. Estamos en la comunidad de Chaura, esto está en la comuna de Villarrica, y nos hemos reunido acá hoy día para conversar una de las situaciones que nos preocupa como comunidad, como LOF, y es que en nuestra comunidad se pretende instalar un proyecto inmobiliario de un ciudadano de nacionalidad suiza. Hoy día nos hemos reunido acá gente de tres comunas, de Villarrica, de Loncochi y de Panguipulli, para conversar la situación que estamos viviendo y para buscar caminos para que este proyecto no se lleve adelante.
En el conservador de bienes raíces nos encontramos que ya este campo estaba lamentablemente todo loteado. Está con 38 sitios aquí, están demarcados, se ven los puntos y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. O sea, ahora Chaura es una comunidad bien grande, es un loft que somos alrededor de 1.200 personas. Así que nosotros hemos estado haciendo distintas gestiones porque nos encontramos con un impacto muy grande dentro de ese territorio, que fueron 7 pozos, excavaciones profundas. Y bueno, nosotros tenemos, aparte de el FUN que está ahí a pasos del terreno, tenemos nuestra toma de agua de APR, que es una amenaza para nuestras napas subterráneas y bueno, es un conjunto de todo eso lo que nosotros estamos defendiendo, lo que queremos evitar. Se va a seguir haciendo lo que tenemos que definir hoy día. Que podamos seguir cuidando nuestra comunidad como estaba, porque al fin y al cabo somos todos familia. Entonces, pues lo mismo empezamos acudimos a reuniones a Santiago. Esta es una situación que se da, un proyecto que se instala al lado de nuestro espacio ceremonial, que es el Nillatúe, y la gente que está acá hoy día se opone rotundamente a este proyecto. Entonces, acá hoy día estamos buscando caminos y está claro que en la implementación de este proyecto no lo vamos a permitir. Eso fue lo que se decidió, eso fue lo que se conversó. De defender lo que es nuestro, nuestra tierra, nuestro mapu, nuestro ñen, para seguir siendo mapuche. Entonces, visto así, creo que tenemos que hacer todo lo que haga falta para defender esos derechos, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sigan siendo mapuche y sigan viviendo en nuestras tierras. La comunidad de Chaura es una comunidad en donde el 100% de la población es mapuche, por lo tanto todo el territorio es mapuche, y el que se implementara un proyecto de este tipo nos afecta, digamos, nos destruye como cultura, como comunidad. Y además nos destruye en lo más profundo de nuestra cultura, en la espiritualidad. Queríamos defender este espacio de nuestro territorio, esto es nuestro. Esto es donde a nosotros, como decían los peñes, esto nos va a afectar a futuro, a nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos vienen. Si la familia quiere que nosotros apoyemos, vamos a apoyar en esa, mirando hacia nuestro futuro, de que nosotros somos tan estrechos donde estamos ahí en nuestro Nillatúe. Nosotros somos una comunidad que no está intervenida, no tiene mucha influencia de afuera, occidental, así que nos tratamos de mantener. Nuestra flora, nuestra fauna es propiamente tal de ahí, así que nosotros, conocemos a todos nuestros vecinos por generaciones, así que queremos mantener eso. Es una destrucción irreparable, y como es así, es que se toma una posición de que esto es inaplicable desde nuestro punto de vista. Agradecemos el informe que nos envía Adquimun Cine y Comunicación Mapuche. Ahora nos vamos a una breve pausa y regresamos con más Muley Sungu. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas.
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina, el Citraprem, desarrolla en nuestra ciudad la Semana del Periodista hasta el día 7 de junio, inclusive en el Centro Cívico. A lo largo de estos días, las propuestas se realizan con charlas, debates, exposiciones, proyecciones y música, todas abiertas al público en general, libres y gratuitas. Teresita Méndez, secretaria general del Citraprem, se refirió a esta Semana del Periodista que cerrará esta instancia el viernes con un encuentro gastronómico a las 22 horas en el Salón del Citrajur. Sí, comenzamos el lunes con un repaso por la historia de la Asociación de Periodistas, que el mes próximo cumple 50 años de creación y es el gremio que continuamos nosotros como sindicato a partir de la normalización en 2012. Ayer tuvimos oportunidad de ver el trabajo realizado, parte del trabajo realizado y escogido por ellos, por 6 reporteros gráficos de la ciudad. Muy interesante porque pudimos apreciar cómo a través de las imágenes sin necesidad de texto es posible comunicar y expresarse, ¿no? Para hoy tenemos prevista el abordaje de la crónica policial a cargo de Graciela Narváez y Serafín Santos, y abordaremos el tema de lo que fue conocido como la masacre de Nochebuena en la década del 90, 8 policías acusados de haber asesinado a quienes creían ellos que habían asaltado la empresa 3 de Mayo y habían dado muerte al sargento Cés. Una oportunidad también para repensar el accionar policial que justamente en estos días continúa siendo noticia, ¿no? Y para el viernes tenemos prevista la presencia de la asesora legal de FATPREN, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y de un secretario, un integrante del secretariado también de FATPREN, con la participación de nuestro asesor letrado, que es Marcelo Galliani. Los representantes de FATPREN son Paula Bianchi, especialista en el tema de legislación laboral de prensa, y Flavio Frangolini. Luego, a partir de las 22, ya un poco más distendidos y finalizando esta semana, que fue de mucho trabajo, pero también muy agradable, porque tuvimos oportunidad de tomar contacto con personas que quizá no, trabajadores que quizá no se habían acercado tanto al sindicato, pero una forma de tomar contacto con ellos. A partir de las 22, entonces, en Citrajur, vamos a mantener un encuentro más distendido y más informal, que
Bueno, convocamos a todos, incluso Oscar, por supuesto, los dos están invitados. Compartiremos una cena y brindis por el Día del Periodista, porque el viernes es el Día del Periodista. Así que, bueno, contentos y continuamos trabajando. Teresita, por lo que resta de la semana, las actividades se hacen en sala de prensa del Centro Cívico a las 19 horas, a partir de las 19 horas. A partir de las 18. Sí, todos los días a partir de las 18 en la sala de prensa. Hoy justamente el gobernador Alberto Berettilnec brindará una conferencia de prensa en el mismo lugar a las 17, una hora antes. Y bueno, lo invitamos, así que esperemos contar con su presencia también. Y por supuesto abiertas a la comunidad en general, acceso libre, y creemos que una buena oportunidad también para conocer un poco del trabajo que realizamos. Y sí, una forma de que la sociedad, que la población en general conozca que además de, o mejor dicho, detrás de las noticias hay personas que hacemos también nuestro esfuerzo para que la noticia, para que la información, para que los comentarios, para que la interpretación llegue a cada uno de los lectores o quienes están conectados a través de la radio o de la televisión. El Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Negro abrió la inscripción para participar de los talleres artísticos y culturales seleccionados en la convocatoria 2019. Son 3 los talleres que propone la universidad. Uno es el taller de muralismo y arte público, el otro es por el camino del teatro y el último, fotografía como medio de expresión. Sí, efectivamente, el día de ayer, en realidad antes de ayer, el día lunes, comenzamos la inscripción a los talleres artísticos y culturales que brinda la Universidad Nacional de Río Negro. Esto tiene un poquito de historia. Hace unos meses atrás hicimos una convocatoria a talleristas para que presenten talleres. En este caso, este año la modalidad es distinta. Los talleres no se van a dar en la Universidad de Río Negro, sino que se van a dar en espacios de la comunidad. Entonces la propuesta tenía que venir acompañada con un espacio en la comunidad a donde se dictara el taller, principalmente talleres que estén dictados por docentes y estudiantes de la universidad, pero también fue abierto, así que recibimos unos 50 talleres más o menos para dictar, así que hubo una selección bastante difícil y bueno, a partir de algunas prioridades que tomamos, se eligieron 3 talleres para acá, para Bariloche, cuya inscripción empezó el día lunes y se va a continuar hasta la semana próxima. Y los talleres son principalmente 3, hay uno más también en Bolsón, pero en Bariloche tenemos un taller de muralismo y arte público que se va a dar en el Centro Mapuche Bariloche, ahí enfrente de Radio Nacional. Tenemos un taller, ese lo va a dar Rocío Topetti, que es estudiante de antropología de acá de la sede. También tenemos un taller que se llama Por el Camino del Teatro, que va a dar Gustavo Barbato, que es también estudiante de teatro de acá de la universidad. Él lo va a dar en la escuela rionegrina número 138, ahí en Esandi y San Salvador. Y el último es el taller de fotografía como medio de expresión, que lo va a dar Lucía Díaz, que es una estudiante de diseño artístico audiovisual, carrera que está en Bolsón, pero es una estudiante de acá de Bariloche. Ella lo va a dar en el taller de, en el bachillerato de educación popular que está en Onelli y Sobral. Así que bueno, son 3 talleres acá que se van a dar en Bariloche. Tienen cupo, obviamente, porque bueno, nada, para trabajar en taller hay un cupo limitado de gente, pero son gratuitos. La inscripción está abierta, así que bueno, esperamos que a partir de ahora puedan incorporarse a estas propuestas. Puntualmente, el taller de teatro se va a dictar los martes y jueves de 18:30 a 20 horas en la escuela 138. El taller de muralismo y arte público se va a dar los viernes de 15 a 17 en el Centro Mapuche de Bariloche, y el de fotografía se va a dar los viernes de 15 a 18 en Onelli Sobral, en el Bachillerato de Educación Popular. Para todos esos hay un mismo formulario de inscripción, es un formulario de inscripción que pueden encontrar en la página de la universidad o también en un link en Facebook, que es buscando extensión sede andina, aparece nuestra página de extensión, ahí está el formulario. Es un formulario muy sencillo, eligen en qué taller se anotan y después de ahí el tallerista o la tallerista se va a contactar con todos los inscriptos
para avisarles la fecha de inicio, porque algunos van a empezar la semana próxima, pero hay otros que van a empezar un poquito más adelante, sobre todo por cuestiones climáticas. El taller de fotografía tiene 3 meses de duración, el taller de muralismo tiene 4 meses de duración y el de teatro también tiene unos 4 meses de duración. A veces es probable que incluso los talleres se extiendan un poquito más en el tiempo, sobre todo por la vinculación que se genera, pero bueno, por lo pronto las propuestas fueron presentadas por ese tiempo, así que bueno, estamos muy contentos. También se suma un taller más de cerámica con perspectiva de género, ese se va a dar en Bolsón, pero bueno, también me gustaba mencionarlo porque es parte de la idea de la universidad de trabajar en el territorio con propuestas que generan los estudiantes. Se genera un diálogo, ¿no? Nuestra actividad académica también tiene una pata muy fuerte en la comunidad donde está inserta, ¿no? Y ahí también nos vinculamos con las problemáticas y a su vez nos nutrimos de las necesidades que tiene nuestra comunidad, nuestra sociedad, a las cuales nosotros tenemos que responder desde nuestro campo, ¿no? Desde el campo de la academia y de la universidad. Y esto también, esta vinculación concretamente con saberes que tienen algunos de nuestros estudiantes y poder relacionarlos con espacios comunitarios o con espacios de la comunidad, también nos genera ese ida y vuelta que también nos hace y que tanto nos hace aprender no solamente a los chicos que asisten a los talleres, sino a nosotros mismos, y abrir un poco las fronteras de lo que son, o las paredes de lo que son las universidades, para que en realidad sea un diálogo de ida y vuelta constantemente. Hasta la semana que viene van a estar abiertos los formularios para inscribirse. Ya hay mucha gente anotada, así que les sugiero a todos los que tengan interés que lo hagan lo antes posible. Lo pueden hacer buscando el formulario en la página de Facebook de UNRNC de Andina Extensión. También, si no, me pueden escribir un correo a mí, que es arteycultura.andina@unrn.edu.ar. A partir de ahí se pueden vincular y les hacemos llegar el formulario. La agencia CREAR financia proyectos en la línea sur y en la zona andina. María Soledad Ponce, la directora de la agencia CREAR Bariloche, se refirió a las políticas del Comité de Créditos del organismo para microemprendedores y pequeñas y medianas empresas. Soledad Ponce describió además las características de los proyectos que concurren en búsqueda de apoyo desde la línea sur y la zona andina. En cuanto a lo que son pymes y empresas, también, ¿no? Muchas veces, si bien la empresa viene media complicada, lo que se busca es apostar a apoyarlo, reforzarlo y tratar de sacarlo de esa situación que quizás en una entidad bancaria ven primero que lo pueda devolver y no le importa el impacto que tenga a nivel regional o de ocupación, no. Para nosotros esos son parámetros que siempre vamos a tener en cuenta y van a estar a la par del tema de devolver el crédito. Soledad, teniendo en cuenta que la agencia tiene influencia en la zona andina y en la línea sur, ¿qué tipo de emprendimientos llegan desde esos lugares que tampoco son tan lejanos, pero sí, qué tipo de proyectos quizás se trabaja más en esas zonas? Bueno, respecto de lo que es la línea sur, si bien tenemos de los proyectos que nosotros hablamos como que son los más comunes, ¿no? El carpintero, el albañil, el herrero, gente que cocina, toda la parte más gastronómica. En la línea sur tenemos mucho rural, agropecuario, ¿sí? Animales, lana, tejido. En el Bolsón y en el Manso tenemos mucho la parte de producción, dulces, conservas, cerveza y bueno, obviamente siempre los mismos que son como los generales, mucho de artesanías tenemos en el Bolsón. Pero bueno, en sí lo bueno que tiene es que siempre son muy variados y bueno, se nota igualmente cada especialidad de la zona, ¿no? En cuanto a lo que son cantidades de proyectos. Muy bien, María Soledad, muchísimas gracias. Y por último, la gente que quiera acercarse aquí a la agencia CREAR, ¿en qué horario, días y lugar están para conocer, ¿no?, las propuestas o las líneas de crédito que tienen a disposición? Bueno, estamos todos los días acá en el Centro Administrativo Provincial, en Onelli 1450, de 8 a 13 es el horario de atención, así que bueno, se pueden acercar.
pueden contactarse vía telefónica al 44 32 055, por mail al crear@bariloche.com.ar, y después, bueno, toda la parte de lo que son las atenciones en Bolsón, El Manso, Ñorquinco, Pilca, Comayo, Jacobasi, Maquinchao y Los Menucos, siempre estamos trabajando con días de atención específicos, que son los que publicamos en el Facebook, que siempre también damos, pasamos por la radio, ¿sí? Bueno, muchas veces también con ayuda de los municipios o los centros administrativos, ellos nos ayudan también a difundir mucho entre lo que es la población que puede estar interesada. Así que bueno, nada, nos pueden contactar e incluso de otros lugares, llamarnos por teléfono o escribirnos un mail para consultarnos fechas de atenciones futuras en las localidades. Pasamos a una información en el ámbito internacional, tiene que ver con que se realizó una pintada, el muro entre México y Estados Unidos, para enviar un mensaje de paz. Una iniciativa reunió a miles de personas alrededor del mundo al muro fronterizo. Se trata de una obra de arte sobre uno de los lugares más controversiales en los últimos meses, el muro en México y Estados Unidos. Fue ahí donde pintaron el muro, pero el muro de la hermandad. Miles de personas llegaron al muro entre México y Estados Unidos para pintarlo y enviar un mensaje de paz a todo el mundo. Compartimos el informe de Hispantera. La frontera más transitada del mundo, con un cruce diario de más de 100.000 personas. Una comunidad que es testigo del traspaso ilegal de personas, del trasiego de drogas y del arribo de migrantes. Un estilo de vida binacional característico de una región fronteriza. Y mientras un presidente intenta construir un muro, hay quienes construyen el muro de la hermandad. Es en la esquina de México, en Tijuana, justo donde se ubican los barrotes que marcan la división entre países. Un artista decidió enviar un mensaje de paz al mundo. El muro significa para mí una esperanza ahorita. Es una forma de expresarme, es un lienzo, es una forma de convivir con la gente, es una forma de interactuar con las personas. Lanzó la invitación a nivel internacional y la sorpresa fue que miles de alrededor del mundo llegaron para sumarse a la iniciativa de construir puentes y no muros, sin importar idioma, creencias, nacionalidades ni estatus económico. Si el muro divide o el muro limita, en esta ocasión lo que está haciendo el muro es unir. Es una forma de expresarnos. Hay quienes formaron parte del movimiento para enviar un mensaje personal. Tal es el caso de veteranos que fueron deportados de Estados Unidos a pesar de haber servido al país. Todos con distintas historias, pero con un común denominador: haber cometido una felonía. Llegaron al muro y aprovecharon para plasmar su nombre y así llamar la atención del gobierno norteamericano. Mis hermanos que han sido deportados, no nomás a México. Bueno, México es el país más cercano a Estados Unidos, por eso hay más veteranos deportados a México. Y yo siento que no está bien lo que nos están haciendo y es mejor que nos den la ayuda que necesitamos que salgamos deportados. Y es justo aquí en donde 17.000 metros que anteriormente representaban una barrera para la ilusión fueron transformados en esperanza. Desde Tijuana, Baja California, para Hispan TV, Estefanía Báez. Pasamos a las farmacias de turno para este miércoles 5 de junio. Farmacia Luna Lance en Onel y Yatasto, Farmacia Iberia en 20 de febrero 410 y Farmacia del Cruce en Ruta 258 y Bechet, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este miércoles 5 de junio. Luna Lance en Onel y Yatasto, Iberia en 20 de febrero 410 y Farmacia del Cruce en Ruta 258 y Bechet, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera finalizamos el informativo de este miércoles 5 de junio. Los dejo a todos en la programación y nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas con más Muley Sumo. Memoria Pulamuen, Capeu Cayán.